Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos aquellos que nos están escuchando también a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional, la Iglesia IRE. Sean todos bienvenidos a este tiempo devocional. Buenos días, Señor, este espacio que apartamos cada mañana para orar, para iniciar nuestro día en oración, meditando en la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que es espada de dos filos, que es alimento para todo nuestro ser. Yo quiero invitarle a que disponga su corazón, a que disponga su vida para recibir estas palabras, a que le dé la orden a su cuerpo de que despierte a esta hora de la mañana para que usted pueda sintonizarse con lo que la palabra de Dios nos está diciendo y nos está comunicando. Venimos entonces estudiando por estos días en los capítulos 16 o 17 del libro de Primera de Samuel acerca del inicio de la vida del rey David. Y vemos que no fue un inicio cualquiera. El rey David nos lo muestra la palabra de Dios como un pequeño, como un jovencito que inicia un proceso. Y veíamos en el día de ayer cómo también nos lleva a comparar la vida de David y la vida de Saúl. El uno va en ascenso, David va en ascenso, mientras que Saúl va en una lenta decadencia, en un lento descenso. Y cada día vemos a Saúl peor, cada día vemos a Saúl tomando más malas decisiones, más desubicado, mientras que Dios va mostrando su poder a través de David. Miremos que en el capítulo 15 vemos cómo Dios desecha al rey Saúl y dice ahí, le dice Samuel, locamente has hecho. Y me llama la atención esa palabra, porque si algo empezó a distinguir la vida del rey Saúl fueron sus actos de locura, de desubicación mental, decía cosas que no eran muy coherentes, que no eran muy lógicas. Y eso pues a la luz de hoy en día podríamos pues catalogarlo como una enfermedad mental, como una bipolaridad, y eso lo vamos a ir viendo, que se va a ir marcando mucho en la vida de este hombre en la medida que va avanzando la historia. Mientras que en el capítulo 16 Dios escoge a un jovencito humilde, un jovencito trabajador, que sí era rechazado, era muy juzgado por sus hermanos le hacían bullying, se metían mucho con él, su padre también, pero sin embargo Dios lo escogió y Dios se proveyó de un varón conforme a su corazón. Esa es la característica y eso era lo que Dios estaba buscando para nombrar un rey en Israel. Dios inicia aquí un proceso, ungen a este chico, a este muchacho, el rey David, y empieza a David, todavía no era rey, pero sin embargo era el ungido. Y vamos a ver qué nos dice el capítulo 17. Después de que David toca para Saúl de la unción y de que es escogido para tocar para el rey Saúl en medio de sus crisis, pues él vuelve a casa, David vuelve a casa, y miremos lo que pasa en el capítulo 17. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat,
y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿No habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: Así se hará al hombre que le venciere. Vamos a dejar hasta ahí en esta primera parte de este estudio. Entonces, aquí vemos el famoso capítulo 17, que creo que es uno de los capítulos más famosos y conocidos de toda la escritura. Yo creo que todos hemos de alguna manera visto, escuchado, conocido la famosa historia de David y de Goliat. Y vamos a ver entonces todas las connotaciones y un poquito de las cosas que Dios quiere hablar y que Dios quiere decirnos a través de este tiempo. Dice entonces que los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. Se juntaron para atacar una vez más al pueblo de Israel. Se juntaron una vez más para hacer un enfrentamiento, para meterse dentro del territorio de Israel.
Los filisteos eran pues lo veíamos en capítulos anteriores, eran un ejército muy numeroso, eran un ejército muy insistente. Siempre estaban al acecho de conquistar tierras nuevas, siempre estaban como con ese anhelo de querer apoderarse de nuevos territorios. Y pues aquí encontraron un contrincante que era el pueblo de Israel, y ya vieron que ese pueblo de Israel pues tenía un rey un poquito temeroso, sabían que tenía un rey que era pues un poco impredecible, ya habían tenido enfrentamientos antes. O sea, Saúl fue a buscarles guerra, los encontró y aquí venían un nuevo enfrentamiento. Ellos estaban en guerra contra los filisteos. Y dice que aquí dice aquí en el capítulo, en el versículo 1, que se congregaron en un lugar. Se juntaron también Saúl y sus hombres. Y dice que y aquí describe una situación muy particular. Los filisteos estaban en un monte, los judíos estaban, o el campamento de los hebreos estaba en otro monte y había un valle en medio. Ese valle, el llamado el Valle de Ela. Estaban ahí, como mirándose en las caras, como esperando a ver quién atacaba primero. Bueno, todo lo que sabemos. Y dice que en medio de ese ambiente tan tenso aparece un hombre. Un hombre llamado Goliat, sale del campamento, un gigantón de 3 metros de alto, a desafiar al pueblo, a desafiar al ejército. Ahora, aquí nos hacemos varias preguntas. ¿Por qué salió Goliat? ¿Por qué un solo hombre, hacer este desafío y no todo el ejército? Mire, muchas veces las batallas, o en la antigüedad era pues muy común que las batallas eran definidas pues por un solo hombre para no desgastar el resto del ejército, sino pues que apostaban a que se definiera en un solo combate y ya está. Entonces pues lo solían hacer, era una cosa de costumbre, y pues se aprovechaban de que había un gigantón experimentado, un hombre que infundía miedo, infundía temor, y decían pues bueno, vamos a hacerlo. Ellos también contaban, como era su superstición, con que los dioses apoyaban tanto al uno y al otro. Era como una especie ellos creían que era como una especie de batalla entre dioses. Y entonces envían a Goliat, y aquí escribe, pues, hace una descripción muy completa de todo lo que era Goliat. Era un hombre de 3 metros de alto, experimentado. Ahí describe pues todas sus armas. Nos da unos datos bien interesantes como para asegurarnos la grandeza, para mostrarnos cómo era pues la estatura de este hombre y cómo era su fuerza. Total, vamos a quedarnos con que era un hombre de 3 metros de alto, de alta envergadura, muy experimentado, con mucha fuerza, con unas armas muy pesadas. Estaba armado hasta los dientes. Y aquí viene una de las cosas en las que nos vamos a centrar. Y dice en el versículo 11, después de que este hombre viene y desafía, y dice lo que dice el versículo 11, y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y fijémonos mucho en la reacción que tuvo el pueblo de Israel. Dice que se turbaron, dice, oyendo Saúl y todo Israel, se turbaron y tuvieron gran miedo. Vamos a quedarnos ahí un poquito con ese pequeño detalle. ¿Qué producía un solo hombre en la vida de todo un pueblo, de todo un ejército? De un ejército que había ganado batallas, de un ejército que estaba acostumbrado a luchas duras, a luchas muy fuertes. Simplemente venían
y sentían miedo por las palabras de un gigantón. Vamos a tener ahí claro. Luego, a partir del versículo 12, pues ya nos define a David, su llegada al campamento. Dice que, bueno, David era efrateo. Dice, David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Bueno, lo describe. Lo describe cómo David llega al campamento, cómo llega trayendo pues la comida para sus hermanos. Dice en el versículo 20, pues ahí entre el versículo 12 y el versículo 19, pues su padre le hace el encargo de que vaya y le dé un vistazo a sus hermanos, que le lleve algunas cositas. Y pues David es un chico obediente, y mire lo que dice el versículo 20. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí le había mandado, y llegó al campamento del ejército, cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Dice que se levantó David de mañana. Aquí vemos también otro detalle. Entonces, miremos que aquí hay varias cosas. Primero, el temor infundido en el pueblo de Israel. Y aquí vamos a comprender este tema. El temor infundido por un gigante, por una situación que estaba ahí, latente, que estaba atemorizando. Dice que este hombre durante 40 días, todos los días, venía y decía palabras desafiantes, palabras atemorizantes, y el pueblo de Israel más y más temía. Ahora vamos a llevar esto a una aplicación ya más personal. ¿Cuántas situaciones hay en nuestra vida que se comportan de la misma manera que el gigante Goliat? ¿A cuántos gigantes a diario nos enfrentamos? ¿A cuántos gigantes a diario se levantan delante de nosotros? Vamos a pensar en eso. Ahora, hoy en día, pues ya no hay hombres de 3 metros, ¿verdad? Muy pocos. Hay muy pocos. Pero vamos a pensar en ese gigante como situaciones que nos infunden temor, situaciones que nos tiran al suelo, situaciones que nos paralizan, situaciones que hacen que nuestra vida ya no avance más, sino que nos lleva a escondernos. Ahora, hoy en día hay muchas personas que ante situaciones adversas de la vida, lo que hacen es deprimirse, lo que hacen es caer en depresiones, en fuertes depresiones. Y en lugar de tomar decisiones y luchar y seguir adelante, lo que hacen es encerrarse en sus pensamientos, encerrarse a llorar, encerrarse en una habitación y no levantarse, porque no saben cómo enfrentar la situación. Y parece ser que eso era lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Ante una situación tan crítica, ante una situación, estaban muertos de miedo, llenos de temor. O sea, ese temor invadió sus corazones, invadió sus vidas y les impedía ver más allá. O sea, habían perdido de vista el verdadero objetivo. O sea, podríamos decir que ese gigante cumplió su cometido. El cometido de atemorizar la vida de cada persona. Pero aquí vemos entonces que aparece David. Y miremos aquí una actitud. Dice en el versículo 20. Se levantó pues David de mañana. Mire, era un chico responsable. Pero vamos a destacar esto. Se levantó de mañana. En la mañana hizo algo
grande, o sea, fue diligente. Fue diligente. Y esto me hace recordar, ahora, aquí voy a hacer un paréntesis. La vida de David, la trayectoria de David, la vamos a estudiar aquí en el libro, los libros de Primera y Segunda de Samuel. Pero también vamos a tomar como referencias un poquito los salmos. Recuerde que los salmos, parte de la gran mayoría de los salmos, los escribió David. Y entonces los salmos nos van a dar, nos van a ir contando también la parte íntima de David. Y en el Salmo 5.3, nos dice lo siguiente: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Era un cántico de David. Pero mire lo que dice: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. David se levantaba en la mañana a hacer sus labores, pero antes de hacer sus labores, ¿qué era lo que hacía? Clamar a Dios, estar en la presencia del Padre, estar en la presencia de Dios. Y ahí era donde radicaba la verdadera fuerza que David tenía. Mientras el pueblo de Israel estaba atemorizado, acobardado, estaban encerrados en medio de su problema y en medio de su situación, David se levantaba de mañana. David se levantaba de mañana a hacer lo que tenía que hacer. Mire lo que dice aquí. Se levantó pues David de mañana, bueno, él llegó allá, y justo cuando estaban dando el grito de combate, dice en el versículo 21, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que el paladín se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y escuche, y las oyó David. Y las oyó David. Y aquí viene aquí le agregan a la narración un ingrediente. Todo el pueblo había oído las palabras. Todo el pueblo había escuchado esas palabras atemorizantes. Y ya sabemos cuál fue la reacción. Ahora la pregunta es, ¿cuál sería la reacción de David, que no había escuchado el desafío del filisteo? ¿Cómo iría a reaccionar? Y aquí nos lo hace saber, nos deja como una puntadita el autor. Y dice, y David oyó esas palabras. Y dice el versículo 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Mire, y una vez más nos recalca aquí este tema. Ahora vamos a centrarnos aquí en este punto. El temor. ¿Qué hace el temor en nuestras vidas? ¿Cómo vencer ese temor, ese miedo? Ese miedo a enfrentar determinadas situaciones. Ese miedo a enfrentarnos a determinados problemas. ¿Cómo vencer esa situación? Que es muy común, suele traer muchas depresiones, suele traer muchos problemas internos a nuestra vida. El temor muchas veces se apodera de nosotros y no nos deja fluir, no nos deja avanzar, no nos deja vivir una verdadera libertad en el Señor. Vamos a mirar varios pasajes, aquí 2 pasajes, ya no nos queda mucho tiempo, pero el primero está en el Salmo 34. Una vez más, es David el que está aquí orando. Como les decía yo hace un momento, la historia de David, para estudiar la historia de David nos vamos a apoyar en los Salmos. Nos vamos a apoyar un poquito en los Salmos y el Salmo 34, versículo 4.
Mire lo que dice el Salmo 34:4. Dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Ahora, David también sentía temor, claro, como ser humano que era. No quiere decir que porque era un valiente y que porque era el ungido de Dios no sentía temor, no, sí, sí lo sentía, claro. Pero la cosa es que no nos podemos permitir que nuestra vida sea dominada por esos miedos. Ahora, aquí quiero hacer una aclaración. Hay muchas cosas, hay muchos Goliaths a nuestro alrededor que quieren infundirnos miedo, que quieren causar pánico en nuestra vida. Hay muchas informaciones. Y si usted enciende las noticias, que el COVID, que el desempleo, que las enfermedades, que atentados terroristas, que la contaminación, una cantidad de cosas que si usted se pone, y si me llega a mí, y si esto llega a mi casa, y hasta, mejor dicho, hasta temor de un tsunami, de un terremoto, o sea, cosas como esas, que si nos vamos atiborrando de esa información, pues nos vamos a ir llenando de miedos infundados, de paranoias, de una cantidad de cosas. Hay muchos temores, muchas cosas que infunden temor y que infunden miedo. Ahora la pregunta es, ¿cómo nos enfrentamos a eso? ¿Cómo vencer eso? Aquí lo dice David en el Salmo 34. Si usted lee todo el Salmo 34, mire cómo empieza. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Cuando usted decide buscar a Dios, independiente del tiempo que usted esté viviendo, el Señor lo librará. El Señor empezará a quitar y a derrumbar ese gigante que se ha levantado a su alrededor. Pero el remedio está en que usted, amado oyente, amado hermano, busque al Señor. Como dice aquí en el Salmo 34, lo decía el mismo David que escuchó al filisteo. También en algún momento de su vida sintió temores. Pero aquí lo dice, busqué a Jehová y me oyó y me libró de mis temores. Ahora quiero compartirle otro pasaje que está en Romanos 8:15. El libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 15, dice así, dice lo siguiente. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. O sea, el temor no tiene por qué reinar en nuestra vida. No tiene por qué gobernar nuestros corazones ni ninguna parte de nuestro ser. Porque no hemos recibido espíritu de esclavitud. Hemos recibido espíritu de adopción que nos permite entender que tenemos un Padre que nos protege, que nos guarda, que está con nosotros día tras día tras día. Y no tenemos por qué tener temor. Y aquí viene el gran mensaje. No temas. El mensaje que Dios le daba a Josué. No temas ni desmayes, porque Dios está contigo. Ahí donde está el punto, amado Hijo de Dios. No tenga temor. No tenga temor, porque Dios está con nosotros. Esa era la falla que tenía el pueblo de Israel. Y era un temor infundido que venía desde el mismo líder. Eso venía desde arriba. Estaban atemorizados. Pero aquí las cosas van a empezar a cambiar.
porque ahora empieza a levantarse alguien que queda demostrado que no tiene temor, que está apoyado en el Dios de Israel. Y eso es lo que vamos a estudiar mañana en la segunda parte. Eso es lo que vamos a estudiar, lo que nos cuenta la segunda parte. La primera pues nos deja ver ese ambiente de miedo, de temor. Yo quiero invitarle a que vamos a orar y vamos a entregarle al Señor una vez más nuestros miedos y nuestros temores. Amado Padre, yo quiero darte muchas gracias en esta mañana. Gracias, Padre Dios, por tu amor incondicional, por tus misericordias, que son nuevas cada mañana sobre nuestras vidas. En este día, amado Padre, quiero agradecerte por todas las maravillas que tú haces y que harás. Queremos agradecerte, Padre, por la guía, por la dirección, por estar en medio de nosotros, siempre, todos los días de nuestra vida. Amado Señor, aquí estamos. Aquí está todo nuestro ser. Nos entregamos, nos consagramos a ti, precioso Rey y Señor. Padre, porque solamente en ti tenemos paz, porque solamente en ti tenemos libertad y tenemos descanso. Padre, queremos entregar en tus manos todo temor, todo miedo. Yo quiero pedirte hoy que tomes todos nuestros temores. Hay muchos temores, muchas cosas que infunden temor, que infunden miedo sobre nuestras vidas. Noticias, cuestiones sobre desastres naturales, sobre el gobierno, incertidumbres, cosas que nos pasan en casa. Hay muchas cosas que infunden temor. Padre, pero tú hoy nos has hablado claramente que si te buscamos, tú deshaces cada uno de esos temores, cada uno de esos miedos. Padre, hoy ponemos nuestra vida delante de ti. Te pedimos, Padre Dios, que nos escuches. Y yo quiero invitarle, amado Hijo de Dios, a que hoy tome un tiempo para contarle al Señor cuáles son sus temores, cuáles son sus miedos, cuáles son aquellas cosas que le quieren paralizar, aquellas cosas que tiene miedo en su corazón de enfrentar. La palabra de Dios nos enseña que cuando buscamos a nuestro Dios, Él destruye cada uno de los temores que tenemos. Yo quiero invitarle a que se tome un tiempo para decirle al Señor, para contarle al Señor y decirle: Señor, aquí están mis miedos, aquí están mis temores. Ya tú nos has escrito y nos has dicho, Señor, que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez esclavos del temor. Ahora hemos recibido el espíritu de adopción, con el cual clamamos: Abba, Padre. Padre Santo y Poderoso, yo te pido que hoy derrames sanidad sobre tus hijos, que hoy derrames tu presencia, que hoy derrames de tu gracia y de tu amor sobre cada uno de las personas que están aquí escuchando este devocional. Yo hoy te pido que derrames de tu bendición y de tu amor, de tu gracia y tu misericordia, y que nos cuides y nos guardes. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.